En nombre de la Universidad de Anáhuac les doy la cordial bienvenida a esta conferencia que va a estar muy interesante con Luis, que es una maravillosa persona. Espero que les guste. También aprovecho para promocionar nuestra maestría que abre en septiembre, como también los 2 diplomados que estamos abriendo en el área de arquitectura. Uno es en modelado digital, que es básicamente SketchUp y V-Ray, y el otro es Conociendo la Ciudad, donde también van a haber cosas muy interesantes sobre urbanismo. Los 2 diplomados están abiertos para todo el público. Espero que si conocen a alguien o a ustedes les interesa, con mucho gusto pondremos el link para que se registren y puedan entrar. Les deseo toda la suerte del mundo. Luis, bienvenido. Omar Torres es el consultor de diseño de equipos comerciales. Él dará la bienvenida y presentará al arquitecto Luis. Hasta luego. Suerte. Gracias, Vane. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos los que se van conectando. Yo soy Omar Torres de Equipos Comerciales. Y pues nada, sobre todo quiero agradecerles a todos que se hayan conectado. Les platico un poquito. Equipos Comerciales es una empresa que está buscando ahora hacer alianza y de hecho este es el primer paso de esta nueva alianza con la Anáhuac, con la Universidad de Anáhuac. ¿Y por qué nos interesa esto? Nosotros somos una empresa que está dedicada a equipar espacios corporativos, negocios, restaurantes, cafeterías, oficinas. Y por lo mismo, tenemos muchísima relación siempre con arquitectos, diseñadores de interiores, constructores y desarrolladores de espacios. Y tenemos ya mucho tiempo trabajando y nos ha gustado y queremos generar una comunidad con todas estas personas involucradas en el tema de diseño de espacios o personas simplemente que sean apasionadas del diseño. Tenemos ya algo de tiempo que iniciamos a generar esta comunidad trayendo conferencistas o personas que sean pues muy duchas en este tema y nuestro objetivo es compartir contenido y en esta ocasión pues también lo hacemos de la mano de nuestro socio comercial que es Grupo Requies, que es una marca de mobiliario de oficina y equipo y sillería. Entonces tanto tenemos esta alianza que con ellos aunados hemos trabajado mucho tiempo ya también con Luis Otón, quien nos va a dar hoy la charla, que además de ser un aliado, pues es ya un amigo de las distintas colaboraciones que ha tenido con nosotros. Entonces va a ser quien se encargue hoy de compartirles este contenido, que espero que les sea de valor. Les platico nada más un poquitito al respecto de Luis. Luis Otón hizo la maestría en estudios de diseño en la Universidad de Harvard. Tiene licenciatura en arquitectura por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Además de eso, es fundador de LVS Architecture, que es una firma que busca abordar y explorar y transformar las experiencias sensoriales de todos los usuarios a través del diseño y la arquitectura. Además de eso, Luis Otón ha sido conferencista invitado para la New School of Architecture and Design de San Diego y ha participado en simposios de neurociencia y arquitectura del Instituto Salk and ANSA Academy of Neuroscience and Architecture. Entonces, pues, como ven, pues tiene un gran bagaje y experiencia en el tema de espacios, arquitectura y sobre todo de su relación con nuestro comportamiento como usuarios de esos espacios. Y pues nada, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra para que pueda compartirnos. Y espero que disfruten y que le saquen el mayor provecho posible. Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias a Posgrados Anáhuac, a Vanessa Orozco por la invitación. Quiero agradecer particularmente a Grupo Requies y a Equipos Comerciales por hacer esta sinergia y por permitirme llevarles este conocimiento a ustedes y a las universidades. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para empezar esta charla. Denme un minuto, un segundo, mientras comparto aquí. Listo. Ok, pues vamos a empezar. Primero me gustaría platicarles la razón por la que yo estoy haciendo esto. Creo que parte importante de todos los estudios que tienen que ya tomarse en cuenta en las universidades como currículum o como parte de la matrícula y educación debe ser comprender la neurociencia desde el ámbito de la psicología cognitiva y los efectos que la arquitectura tiene sobre nuestro cerebro. Justamente vamos a hablar hoy de eso.
Y bueno, pues para empezar, déjenme nomás doy un traguito porque si no se va a sacar la boca, porque hay mucho que compartir. Y bueno, pues al final tendremos una serie de preguntas, comentarios. Me encantaría escuchar ustedes qué opinan sobre esto que les voy a presentar. Y bueno, pues empezamos. Para empezar, lo que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando vemos un espacio o desde el momento en que nosotros nacemos, pues se empieza a desarrollar nuestro sentido de percepción. Y esto significa el poder comprender todos los estímulos que suceden a nuestro alrededor y cómo estos estímulos generan ciertas conexiones neuronales que se llaman sinapsis y que luego se producen en memoria o en energía cognitiva, en esto que nosotros vamos aprendiendo de nuestro contexto y cómo nos relacionamos con esto. Una parte importante que hay que hablar sobre neurociencia y arquitectura es que se trata de entender de qué el concepto de percibir. Y el concepto de percibir en términos de neurociencia es justamente reconocer una cosa o una experiencia a través de un proceso iniciado por los sentidos. La neurociencia y la arquitectura se combinan para formar este concepto sobre neuroarquitectura que trata de la teoría de la percepción y la psicología gestal. Bueno, sobre lo que hablamos de la percepción, justamente es cómo nosotros recibimos estímulos de nuestro contexto y los comprendemos y qué pasa, cómo nos relacionamos con ellos. Pero la psicología de Gestalt lo que hace principalmente es entender el todo y no solamente un objeto o una situación en particular, sino lo que sucede en una situación particular, cómo nos influye en todo nuestro contexto. Entonces, la psicología Gestalt, que es la teoría de la forma, es tratar de entender lo que configura o lo que hay a nuestro alrededor y no solamente los objetos como individuos o como entes separados, sino tratar de entender todo lo que nosotros percibimos como una experiencia sensorial. Y bueno, pues aquí me gusta hablar de personas que admiro, que son Eric Jansen, Juhani Pallasmaa, John P. Ebenhardt, que es uno de los fundadores de esta iniciación o de esta teoría sobre la neurociencia y traerla a la arquitectura. John P. Ebenhardt estudió también en la Universidad de Harvard y él desarrolla después una serie de libros, tiene una cantidad de información sumamente interesante y funda el Academy of Neuroscience for Architecture en San Diego. Y ese Neuroscience está en el Salk Institute, que si ustedes recuerdan un poco de arquitectura, pues el Salk Institute es esta institución sobre neurobiología que diseñó Louis Kahn en los años 60. Y bueno, pues también olvidé mencionar a Harry Francis Malgrave, que tiene una cantidad de información excelente, que es otra de las personas que vale la pena leer si ustedes están interesados en este tema. Y bueno, pues para entender hay que comprender, déjenme nomás muevo aquí un poquito esta pantalla porque me está aquí ya. Ustedes no la ven, pero yo sí veo una pantallita donde me estoy viendo y no me gusta estar viendo. Entonces, nuestras habilidades cognitivas nos permiten reconocer estructuras y patrones en todo momento para comprender las situaciones en las que nos encontramos, pero también de lograr tener experiencias memorables. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, les pongo esta imagen de este niño y cuando nos dicen a nosotros una ventana, lo primero que se nos puede venir a la mente es un espacio en el que podemos ver otro lugar a través de algo. Pero cada quien tiene una percepción totalmente diferente sobre esto. Cuando nos hablan de una puerta, por ejemplo, yo puedo decir, oigan, imagínense una puerta. Y casi todos van a traer a la mente la primer puerta que pueden estar visualizando en el espacio donde se encuentran, o quizás una puerta que les ha marcado su vida, o la casa de la abuela, la casa de los papás, o alguna puerta en particular. Y esto significa que al final estamos viendo un objeto, pero cada quien tiene un concepto diferente de lo que es esa puerta. Esta idea es poder nosotros, a través de una palabra, darle un significado a algo que para todos es generalizado y poder entender ese concepto de puerta, sabemos lo que significa pasar una puerta. En este sentido, si yo les muestro esto, justamente podríamos decir, bueno, pues este es un rectángulo, pero si les digo, conforme yo voy agregando una serie de elementos, esta primera imagen que ustedes ven va cambiando de forma o va dándonos un nuevo significado. Simplemente con agregar estas líneas, ustedes pudieran identificar que este es un espacio tridimensional y que el elemento rectangular que vieron al inicio se convirtió en una puerta. Simplemente por ese objetivo, por esa cuestión, nosotros podemos estar reconociendo a través de nuestros perceptores
un conocimiento ya adquirido, algo que ya nos estimuló, algo que ya reconocemos en nuestro espacio, en nuestro ambiente y que ahora denominamos con el nombre de puerta. Entonces, la neurociencia cuestiona qué hay en las redes de nuestro cerebro y qué hacen que respondamos en ciertas emociones o comportamientos. Seguimos hablando de perceptores y en esta parte de la teoría de selección del grupo neuronal me gustaría hacer un enfoque que hay 3 momentos de nuestra existencia en los que los perceptores aparecen. En el primer momento es cuando nosotros estamos en plena cocción, en el momento en que estamos naciendo, generándonos o creándonos. Entonces, esta primera etapa donde nuestro cerebro está creciendo, hay un primer racimo de información y de células que van conectando a través de sinapsis y que van generando los valores de percepción. Entonces, por eso dicen que es bien importante cuando la madre tiene en gestación a su hijo, poner música, porque hay ciertas conexiones neuronales que se van desarrollando en esa primera etapa en la que nosotros nos vamos formando. Entonces, en esa primera etapa del cerebro, resulta que hay un montón de perceptores, hay una agrupación de perceptores y de neuronas que son los primeros que nos ayudan a reconocer los estímulos externos y que por ende forman un conocimiento o una memoria. No sé si seguramente algunos de ustedes tienen alguna experiencia que dicen es que por alguna razón me gusta esta música o por alguna razón esto pasó cuando yo era niño y entonces hay un montón de información o estímulos que nos hacen recordar eso que no sabemos cuándo sucedió, pero que pudo haber sucedido en el momento en que estábamos gestándonos. La segunda etapa es este desarrollo de esos perceptores y de esas neuronas va cambiando, pero va cambiando conforme vamos experimentando el ambiente donde nos encontramos. Por eso también es súper importante en la primera etapa del desarrollo de un niño, cómo un niño va desarrollando diferentes sentidos y su sentido de relación y de conexión de los estímulos que vienen del contexto o del ambiente. Entonces, obviamente, aquellos niños que crecen en espacios donde la iluminación, donde el color, donde la vegetación de la tierra está en contacto con ellos, va a ser muy diferente que aquellos niños que crecen en un confinamiento de un departamento pequeño o donde nunca salen a jugar o donde no tocan sus pies el pasto. Entonces, esto es bien importante porque esa segunda etapa es un desarrollo de ese repertorio de receptores que son importantes para luego nosotros percibir el mundo y que va a determinar nuestro comportamiento frente a la situación e incluso frente a la arquitectura. Y el último, la tercera parte, tiene que ver con la modificación de ese repertorio a través de los años. Nosotros con la evolución y con el mundo exterior vamos reconociendo cada uno de los espacios, vamos reconociendo cada uno de los momentos o elementos que nos rodean, la luz, el sol, la intensidad de la temperatura, el viento. Nosotros vamos reconociendo estos factores que de alguna manera nos generan estímulos y que nos permiten desplazarnos de una manera o incluso comportarnos de una u otra manera en los espacios donde nos encontramos. Y esto se adhiere principalmente a nuestra memoria. Si yo les dijera acerca de una fruta, por ejemplo, un kiwi, cada quien tiene una manera de recordar cómo sabe un kiwi. Sin embargo, la misma percepción que yo tengo puede ser muy diferente a la de mi hermano o a la de mi amigo o a cualquier otra persona, porque va a depender muchísimo de nuestros perceptores y de nuestros sentidos la manera en cómo nosotros reconocemos esa primera experiencia de haber probado un kiwi y lo que nos genera. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿a qué sabe un kiwi? Y alguien me puede decir, es dulce, es salado, sabe a fresa, sabe a pepino, sabe en diferentes formas, pero cada quien, de acuerdo a sus experiencias anteriores, va a empezar a hacer conexiones sobre los estímulos que generaron a que supiera este kiwi. Entonces alguien puede relacionar con un sabor cítrico o limón, otro puede relacionarlo más con un sabor a sandía o con las texturas o con el olor, pero de su experiencia propia y no necesariamente de la experiencia que todos pudiéramos tener, que incluso cada una pudiera ser totalmente diferente, íntima e individual. Entonces, el desarrollo de los perceptores pues, crea una respuesta diferente a todo lo que nos rodea, a todo lo que nos encontramos, a las caras, a los edificios, a los muebles, a las plantas. Va a depender muchísimo de nuestra propia experiencia íntima e individual, pero que de alguna manera está conectada con lo colectivo, con las ideologías, con nuestro grupo, con quienes nos movemos y la comunidad. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito en eso.
al mostrarles estas imágenes, seguramente ustedes reconocen que aquí hay dos personas y por solamente reconocer ciertas características de cada uno de ellos, podemos de alguna manera intuir la edad y que hay una gran diferencia de edad entre una persona y la otra, incluso el género. O sea, decir, esta persona es del sexo masculino, esta persona es del sexo femenino, esta persona es joven y esta persona es vieja. Por la información que nosotros reconocemos. Un bebé puede no reconocer estas diferencias en edades o incluso en géneros, ¿no? Esos los vamos adquiriendo con la edad y con los perceptores que van en la segunda y en la tercera etapa de nuestro repertorio. Entonces, un niño normalmente cuando ve a una persona no sabe de qué edad es, o sea, un bebito no sabe de qué edad es o cómo comprender si esta persona es grande o es muy vieja o es joven. De hecho, hay un ejercicio muy chistoso porque los niños en las primeras edades, del 1 al 5 años, a las personas grandes o viejas piensan que es porque están más altos, ¿no? O sea, entre más grande es una persona, quizás lleva más años en el planeta. Entonces, pero no necesariamente. Ustedes saben incluso que los más viejitos pues se van encorvando y se van haciendo chiquitos. Pero también podemos reconocer nuestro grupo, nosotros podemos reconocer los sentimientos, cómo nosotros percibimos las facciones de las personas, podemos darnos cuenta si esta persona está pasando por un momento de estrés, por un momento de felicidad, angustia, tristeza, porque nuestras neuronas tratan de simular la emoción que nosotros estamos viendo. Entonces, si nosotros vemos que una persona está molesta, nosotros tendríamos que conocer el estado de molestia para reconocer que esa persona está molesta. Y probablemente es a través de un gesto o incluso la risa. Nosotros vemos a alguien reír e inmediatamente reímos. Y esto se trata por nuestras neuronas espejo que tratan de imitar o encontrar el sentimiento del otro para poder hacer una compatibilidad, para poder conectar con la persona. De la misma manera, nosotros ya con nuestros convenios y nuestras ideologías y donde nos encontramos en las comunidades, las ciudades, los países, las culturas, podemos ir reconociendo también ciertos elementos de nuestro contexto que nos indican o nos dan información sobre lo que puede ser. Entonces aquí de un lado vemos una imagen de la Catedral de Guadalajara. Bueno, seguramente quizás muchos de ustedes no la conocen, pero solamente por la forma en que tiene ese edificio, ustedes, en nuestro contexto de México, podríamos identificar que se trata de un templo y de un templo católico. Si observamos más a detalle las formas, las cruces, podríamos intuir, además de que diríamos es católico, porque casi el 80 o 90% de la población en México es católica. Entonces hay un montón de información de nuestro contexto que nos ayuda a identificar cada uno de los elementos que percibimos. Entonces nosotros ya le damos un significado a ese edificio o a ese lugar. Lo mismo sucede con la imagen de la derecha, que ustedes están viendo que corresponde a una pagoda o algo que no es común en nuestra cultura y podíamos intuir que está en Asia. Y efectivamente, esto es Japón. Y de la misma forma, en edificios actuales y contemporáneos, pudiéramos empezar a identificar los usos y servicios de un edificio simplemente por 2 o 3 símbolos que tiene en el edificio, que ya, de acuerdo a los convenios y de acuerdo a lo que ya reconocemos, de acuerdo a lo que ya aprendimos por nuestro contexto, podemos definir qué es. Y bueno, pues no me dejarán mentir que este edificio, al momento de tener esa cruz roja en la parte superior, identificamos que se trata de un hospital o de un lugar donde vamos a encontrar enfermos o de una clínica o incluso de unas oficinas de la misma Cruz Roja, ¿no? Por el efecto o por el hecho de que reconocemos el símbolo, y eso es la semiótica, es reconocer a través de símbolos algo. Entonces esto ya nos dice que esto es un hospital. Si yo le quitara esa cruz, probablemente el significado es confuso, porque entonces el edificio no me dice exactamente qué puede ser. Me puede decir que es un edificio de oficinas, que es un edificio gubernamental, que pudiera ser un hotel. En realidad yo no podría identificar si no es a través de esta semántica, a través de este símbolo que me dice. Entonces, por eso la arquitectura es bien importante para poder encontrar un diálogo o un lenguaje que nos permita reconocer quizás de qué se trata el edificio que nos encontramos enfrente. Por eso a veces tenemos algunos, y no me gusta llamar como errores o problemas en el reconocimiento de los edificios, porque
no hay información, no hay pistas que nos ayuden a reconocer, y entonces la experiencia es más lenta. El aprendizaje y la memoria resulta más lento a algo que previamente ya vivimos o ya reconocimos. En este sentido, las respuestas sensoriales con relación a la arquitectura se basan principalmente en esto que acabo de decir, que tiene que ver con la ideología en donde nos encontramos, con los significados, con la semántica, con los símbolos, con todo lo que viene, que me da una idea de lo que yo estoy leyendo en el edificio o en el diseño que me encuentro frente a mí. Pero también es la cultura. O sea, lo hablamos en la imagen anterior, donde hablábamos de una respuesta cultural que tiene que ver como el templo, ¿no? Esta cuestión de que asumo que puede ser católico por el hecho de que se hizo en México en los años, quizás en siglos pasados, por el tipo de arquitectura que es cantera. Puedo intuir que estuvo construido entre 1600 y 1800, y que además por la identificación de ciertos símbolos como las cruces o la misma forma del templo, con ese frontón, con esas torres, asumo que puede ser una catedral. Entonces la cultura ya me está diciendo un montón de identificación de los elementos arquitectónicos que conforman ese edificio y el significado que me dan a mí para comprenderlo. Y de la misma forma el contexto, lo que hablaba de, está en México y corresponde a que en México, bueno, pues nos conquistó España y entonces España traía la religión católica y bueno, por alguna razón asumo que es católico porque el contexto me lo dice. Y además la experiencia, que tantas veces yo he visitado templos o cuántos templos he asistido en mi vida para yo poder reconocer la forma de una catedral o de un templo. Entonces a mí me gusta hacer una reflexión sobre la arquitectura contemporánea, ¿no? Y no podemos dejar de pensar en arquitectos que admiramos, que han sido reconocidos, como Luis Barragán. Pero Luis Barragán decía algo que me llama mucho la atención y que me encanta, que es la arquitectura es la memoria puesta en escena. Finalmente, nosotros como arquitectos, todo lo que nosotros estamos desarrollando o diseñando proviene de una experiencia previa o de una investigación previa con la cual queremos resolver un problema a través de nuestra propia experiencia y de cómo lograr un espacio para cumplir con una solución a un problema de diseño. Pero Luis Barragán también decía, no hagas lo que yo hago, ve lo que yo veo. Y yo creo que esa es la parte más importante de la arquitectura, el no estar copiando sobre los elementos o la arquitectura que nosotros estamos viendo en la calle, sino tratar de entender realmente. El ver lo que yo veo es entender al usuario, es entender la situación y la problemática que me está presentando mi cliente o en la que yo voy a trabajar un proyecto específico para provocar o para estimular una experiencia, para atacar o para eliminar un problema en el diseño. Entonces, la experiencia y los sentidos, pues es sumamente importante porque los seres humanos construimos experiencias de todas las actividades que hacemos, pero la experiencia es un patrón complejo formado de pensamientos y sentimientos. O sea, nosotros no podemos dejar de lado lo que sentimos ni las emociones y todo tiene que ver con los sentidos. Entonces, nuestra memoria siempre es una anticipación, y la memoria y la anticipación son causantes de impactos sensoriales que se traducen en experiencia. ¿Y a qué voy? Yo normalmente tengo ya ciertos elementos grabados en mi memoria que me ayudan a comprender la siguiente experiencia que voy a tener. Entonces, si por ejemplo ya pasé por un lugar donde el piso es resbaloso, probablemente la siguiente vez que vuelva a pasar por ese lugar voy a tener más precauciones o quizás evito pasar por ahí si el piso es resbaloso. Entonces, yo ya anticipo que ahí puede haber un peligro para mí, que puedo resbalar. Pero además, reconozco que superficies lisas o brillantes pudieran ser causa de que alguien se caiga. Entonces, de hoy en adelante, todas las superficies que yo utilizaré en mis edificios, yo anticipo que esa superficie, ese mármol o ese porcelanato o ese piso en particular que usaré, ya estoy anticipando que tiene cierto grado de dificultad o de brillo que va a hacer que alguien pueda caerse. Entonces, estas son importantes porque impactan en nuestra experiencia sobre la toma de decisiones que tenemos. Y obviamente no podemos dejar de pensar o de lado en los sentidos. Y los sentidos nos han enseñado que son 5, sin embargo, varios autores hablan sobre un sexto sentido. Y el sexto sentido no es ese de veo gente muerta, sino de poder entender nuestra relación del cuerpo con la locación en el tiempo y el espacio.
y no voy a ahondar un poco por ejemplo, la vista ya sabemos que es un sentido muy preciado por todos los seres humanos porque nos permite apreciar la arquitectura y los espacios, lo que nos rodea. El oído nos ayuda a estas relaciones con el sonido y el ruido, sobre estas asociadas con el lugar en donde nos encontramos. Pensar en un espejo de agua, una cascada, el sonido del ruido, el sonido de la calle, el sonido de las máquinas, o incluso hasta el de un poste de luz que emite cierto ruido por la energía eléctrica. Pero también el gusto impacta en las condiciones al momento de comer y la materialidad. La forma en que yo como puede determinar también, o la manera en que yo me comporto al momento de comer, está también determinada por el ambiente. El olfato a mí me parece de los más importantes porque pues tenemos una relación contextual con el olfato, o sea, estos recuerdos que nos trae entrar a un lugar o incluso hasta el desagrado de entrar a un lugar que huele mal o que nos sentimos que nos va a perjudicar estar allí en ese momento. Pero la propiocepción, volviendo al tema, que es la relación con la ocasión en el tiempo y el espacio, significa esta relación áptica que nosotros tenemos con respecto a lo que nos rodea. O sea, esta posibilidad de yo subir las escaleras sin tropezarme tiene que ver con mi propiocepción, con esta relación de mi cuerpo y de cuánto yo muevo mis músculos alrededor o mi cuerpo alrededor de los objetos sin golpearme o casi determinando sin la vista dónde está un objeto posicionado. Si ustedes se fijan, la mayoría de los niños antes de los 4 años no tienen desarrollado el sentido de propiocepción. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños se terminan golpeando en las esquinas de las mesas porque todavía no está desarrollada esa parte perceptiva de poder reconocer las distancias de su cuerpo, del tacto, con respecto a los elementos que lo rodean. Entonces, nosotros, un ejemplo de la escalera, cuando yo voy subiendo las escaleras, ya anticipo el siguiente paso y cada uno de mis pasos ya va calculando la distancia en que yo voy subiendo. Sin embargo, si nosotros tenemos un error mínimo en el peralte de una escalera, podemos tropezar, justamente por este efecto de la propiocepción. Porque nuestro cuerpo manda señales de que el peralte mide 18, 20 centímetros, entonces ya se va en ese ritmo y ya no lo va a cambiar. Es tan perfecta la precisión de nuestro paso que va a ir en ese movimiento. Sin embargo, uno es más alto y va a golpear y va a hacer que nos tropecemos. Por eso es súper importante la manera en cómo nosotros desarrollamos la arquitectura. Lo mismo pasa con superficies de piedra o de adoquín o esos lugares donde en nuestro paso es más difícil de maniobrar cuando vamos caminando y de guardar un poco el equilibrio. Entonces hay que entender que si es la atmósfera, por ejemplo, de un restaurante puede determinar cuánto comemos, no sin mencionar cuánto gastamos. Y creo que esto es algo que a todos nos interesa, ¿no? Saber, en realidad la atmósfera afecta nuestros sentidos para poder determinar cuánto gastamos, cuánto comemos, cómo nos movemos. Bueno, pues sí, Philip Kotler, famoso por estrategias de marketing, habla efectivamente sobre la distinción producto tangible y producto total. Entonces, cuando hablamos de producto tangible, significa aquello que podemos ver, y producto total o tangible es exactamente el espacio, y producto total es la suma del espacio. O sea, aquí me gusta por eso hablar de las atmósferas. Si ustedes fijan la imagen de arriba, que corresponde a un Starbucks Select, es muy diferente a la imagen una cafetería de barrio o lo otro. Quizá en la que nos lo vende Starbucks Select no lo consideraríamos adecuado, consideraríamos que es caro, pero al estar en el Starbucks Select podríamos decir que el precio es justo o lo vale. Entonces, esto es el valor de comprender los factores que determinan la experiencia. En este caso, por ejemplo, es un restaurante que se hizo un estudio para determinar qué tanto influía el espacio con respecto a lo que nosotros comemos. Y aquí hacían un estudio donde decían, bueno, vamos a vender comida italiana, vamos a hacer un estudio con comida italiana, pero vamos a ambientar el espacio como un restaurante italiano y uno que no tenga, que sea un espacio contemporáneo, que no tenga nada de referencias con Italia. A la gente le preguntaban en ambos casos cuál era su experiencia sobre la comida que habían comido y la gran mayoría definía que la comida tradicional y más cercana a lo que realmente era la comida italiana eran aquellos espacios donde la decoración o el interiorismo correspondía con algo relacionado con Italia.
Y en cambio, en espacios que quizás no tenían ningún referente cultural sobre Italia, entonces la comida sentían que no era tan tradicional o tan típica. Esto es aunque hubiera sido la misma comida, esto solamente por el ambiente podríamos nosotros inclinarnos por una experiencia específica o inclinarnos hacia una tendencia. Entonces, esto pues es importante analizar cuando hablamos sobre restaurantes o sobre espacios y lo que queremos que suceda con la gente. Y bueno, habrá miles de estrategias y definir si es realmente bueno copiar exactamente una trattoria italiana y traerla a la mesa, al lugar, a la experiencia, o experimentar y hacer otras cosas. Yo creo que el balance está en nuestra capacidad de comprender el modelo de negocio y lo que queremos para cada uno de los clientes y para la experiencia de los usuarios. En el caso del gusto y el olfato, que ustedes pueden ver este cerebro y dónde afecta o dónde está específicamente muy adentro de nuestro cerebro, podemos hablar sobre que el olfato es una motivación que afecta totalmente el comportamiento, ¿no? O sea, ustedes seguramente han entrado a lugares donde dicen, híjole, es que aquí huele a mucha gente, no huele a muchas personas, huele a humanidad. Y de repente están ahí 20, 30 minutos y alguien más entra al espacio y dice, oye, aquí huele muy mal, huele a humanidad. Y usted dice, no, no, ya no huele. Pues sí sigue oliendo. Lo que pasa es que nuestro olfato, nuestro cerebro desconecta por minutos un poco eso para hacernos la vida más fácil. Entonces nuestro cerebro hace que nuestro olfato se fatigue. Entonces por lo menos cada entre 20 y 25 minutos pasan para que tu cerebro deje de oler algo en un espacio. Y solamente a través del recuerdo o volver a inyectar el olor, puedes volver a recordarlo. O incluso tú recordar que estás en un olor y vuelves a hacer, ay, no, sí sigue oliendo, porque tu cerebro ya automáticamente había desconectado, porque se fatigó y ya no quería oler eso. Entonces, los olores le dan un carácter bien importante a los espacios y a los objetos y a los lugares. O sea, definen territorialidad y definen experiencia. Todos podemos reconocer el olor de un naranjo, ¿no? Cuando llegamos, yo recuerdo la casa de mi abuela, estos olores del patio que tenía naranjos, pues es una sensación increíble que de alguna manera lo volví estrategia al hacerlo o al repetir ese concepto de poner unos naranjos en un patio de una casa para traer esta memoria y poder definir una territorialidad y poder darle una personalidad a este nuevo espacio que estoy creando a través de los elementos naturales y de trabajar el olfato con la arquitectura. Obviamente el olfato, pues ya ahora lo vemos, se ha vuelto un odomarketing, ahora es una especialidad donde se habla de introducir olores en las tiendas, en los restaurantes, en los consultorios, en los hospitales, para definir la experiencia que queramos o para estimular cierto comportamiento. En algunos lugares, bueno, pues se sabe que los olores cítricos generan alerta y energía. Los olores como lavanda y cedro pueden reducir el estrés y hay una serie de combinaciones. Ahora nosotros estamos trabajando un proyecto para los supermercados de OmniLife, un nuevo concepto de supermercados para OmniLife, y estamos desarrollando unos olores específicos para recordar el producto. Entonces se está trabajando en hacer un olor que se va a implementar en todas las tiendas para que desde el momento que tú llegas no huela a fabuloso, sino que huela realmente a los productos que vas a conseguir y por ende aumente nuestra parte sensorial y pueda mejorar nuestra experiencia. Y bueno, pues tenemos también el oído, que es sumamente importante, y ahora vamos a ver, el oído entra por nuestras orejas y se pasa a la parte central a través del canal del oído, a nuestros huesos auditivos y la clochea, y entonces dentro del lóbulo temporal es donde nosotros empezamos a reconocer esta información y en nuestro córtex de audición. Por ejemplo, y aquí me gusta hablar de algunos ejemplos comerciales, como las tiendas H&M, seguramente ustedes las conocen, ahí en Querétaro tienen, y bueno, pues han ido a otras tiendas en otros lugares, en otras latitudes, donde se dan cuenta que cuando tú llegas, la música está fuerte, está en volumen alto, pero además el tipo de beat que se usa es un beat que supera los latidos del corazón. Estamos hablando de beats de arriba de 120 o 130 beats por minuto. ¿Qué está haciendo esto? Que nuestro corazón quiera, nuestro cerebro es muy listo, le manda un mensaje al corazón y le dice, oye, este ritmo
ponte al mismo ritmo que la música. Entonces se ha descubierto que si nosotros tenemos cierta música elevada, nuestro corazón empieza a buscar ese mismo ritmo, entonces nuestro corazón se empieza a acelerar, por ende nos empieza a provocar feromonas y por ende dopamina, y entonces nos sentimos contentos, alegres, queremos bailar, queremos entrar al ritmo. Ustedes saben, entras a un H&M y empieza la música y uno automáticamente empieza a mover la cabeza y a querer bailar, y eso hace que liberes endorfinas. ¿Qué sucede con eso? Te emocionas. ¿Qué pasa? Llego, me pruebo ropa y digo, qué bien me veo, lo compro. Son estrategias que en mercadotecnia se usan muchísimo justamente para elevar el estado de ánimo de las personas e incitar a la compra. Pero también tenemos lo contrario, espacios donde nosotros entramos y nos causan una emoción, y por lo tanto, dependiendo de la cultura o las ideologías donde nosotros entremos, este ejemplo de entrar a una mezquita, inmediatamente nosotros al momento de entrar y ver esta majestuosidad y el silencio, automáticamente bajamos el tono de voz, ¿no? Bajamos el ruido y entonces no queremos hacer mucho ruido por mantener esta omnipotencia o esta serenidad que nos otorga este tipo de espacios, ¿no? Entonces también es esta capacidad nosotros, uno, de reconocer por las ideologías y las convenciones sobre lo que ya previamente nuestra comunidad nos ha marcado, y otro sobre la sensación del silencio, ¿no? Sobre estos momentos de paz y de tranquilidad y de meditación quizás. En el caso de la música de fondo, de nuevo volvemos a las estrategias sensoriales y lo que podemos provocar. Se ha visto en algunos para ver qué tanto aumentaban la venta de alcohol de diferentes regiones. Era un vino francés y un vino alemán. Entonces, cuando había una acordeón francesa, las ventas aumentaban en 77% y bajaban habiendo música alemana, pues bajaba en un 23%. Entonces, cuando había venta de botellas de vino alemán con música alemana, la tendencia de las personas y el reconocimiento sobre la música incitaban a una compra sobre lo que se estaba escuchando sobre la música alemana, entonces me iba y me acercaba a los vinos alemanes. Entonces, si hay una relación y una connotación entre nuestro comportamiento y los estímulos que nos encontramos y la manera en cómo los percibimos. Lo mismo sucede con lugares de comida rápida, ¿no? Esto es Chipotle en Nueva York. Chris Golub hace un estudio sobre la música y lo que nos hace esperar o nos hace ir. Entonces, en esto descubrió, y no sé si recuerdan o lo saben, pero Chipotle Mexican Grill es un restaurante de comida rápida de burritos que ahora es dueño McDonald's. Y entonces, ¿qué hacen? Pues es comida rápida. Lo que quieres es que la gente vaya, coma y se vaya. Entonces, el mobiliario es incómodo, la música es ruidosa. Ellos usan mucho la música de los 40 principales. Entonces, se han dado cuenta que si hay una música de un beat menor, la gente puede hacer estancias largas, y eso puede ser problemático, porque entonces más gente llega y ve el lugar lleno y no se queda. Y versus que quieres que sea comida rápida para sacar a la gente lo más pronto posible. Y la música, Justin Bieber o cualquier música que tenía un ritmo más elevado, hacía que la gente se fuera más rápido. Lo mismo sucede con hard rock, que ha hecho varios estudios donde si suben el 22% el volumen y ritmo de la música, la gente llega a consumir hasta un 26% más rápido. ¿Y esto qué significa? Que, y ustedes lo saben, cuando tú vas a un restaurante y el restaurante sube la música y el ambiente, automáticamente las ventas de alcohol se elevan. Y esto pues es muy, muy, muy rentable para muchos restaurantes. Por eso ahora comprendemos que la música alta eleva los niveles de consumo del alcohol. Pero también el tacto es bien importante, porque el tacto tiene que ver con tocar texturas y sentir texturas, que eso es parte relevante de poder identificar nosotros y lo que nos... Déjenme ver cómo voy de tiempo, no me quiero pasar, entonces vamos muy bien. Ok, entonces se trata de que el tacto, y esto es algo que quiero hacer un poco de énfasis, sobre que el tacto y la vista están totalmente relacionadas. Hay una conexión muy importante y es lo que llamamos el sentido áptico. Esta idea de nosotros ver
y querer ir a tocar o querer ir a sentir. Pero acuérdense que el tacto no solamente es tocar, el tacto también, nuestro cuerpo, nuestra piel está relacionada con la temperatura y con el ambiente, con la humedad. Entonces es súper importante saber diseñar y saber manejar los elementos sensoriales que nos causarán mayor temperatura o niveles de humedad que puedan hacer que nos sintamos bien en un lugar. Entonces el tacto influye en la temperatura y la humedad, en la forma en cómo visualizamos un espacio, y lo que ese espacio no significa para nosotros poder entender si el lugar pueda ser frío o pueda ser caliente o pueda sentirse húmedo, ¿no? Había un estudio que en unas personas que le preguntaban a una persona, digamos, normal, que podía ver y que podía salir a la calle, y a una persona que carecía del sentido de la vista. Y a las personas que no tenían problemas, les decían, oye, ¿cómo estuvo tu día? Y decía, uy, pues es que salí, vi que iba a llover y agarré el paraguas y me fui, y pues no sé, es una lata porque entonces el estacionamiento está lejos y me mojé. Y, entonces era como una serie de factores sobre la vista, ¿no? Sobre lo primero que vio es que estaba nublado. Sin embargo, cuando le preguntaron a una persona ciega, decía, es que me di cuenta que iba a llover porque la temperatura había cambiado y la humedad que se sentía en el ambiente era lo que me dice si siento que va a llover. Entonces es bien diferente ver las nubes a sentir la humedad. Y a veces nosotros hemos perdido un poco ese sentido de percepción sobre los otros sentidos, ¿no? Sobre este sentir que nos da nuestro tacto, nuestra piel, sobre la humedad de un espacio y poder intuir que viene el agua, ¿no? Que va a llover. Entonces también el tacto tiene que ver con la ergonomía y la comodidad. Y aquí una de las cosas que siempre hemos hablado es sobre, y bueno, que equipos comerciales y grupos requieres no me dejarán mentir, pero aquí hay maneras de cómo puedes controlar el tráfico de un restaurante a través del mobiliario. O sea, en lugares donde quieres que el mobiliario sea, quieres que la estancia sea un poquito más lenta, quizás el mobiliario es un poco más incómodo. En este caso, McDonald's, este tipo de mobiliario y en la altura que se encuentra, hacen que la gente no esté por mucho tiempo haciendo sobremesa. Porque porque no puedes estar en un banco mucho tiempo sentado sin que ya te quieras parar, y menos si no tiene respaldo, y quizás la superficie es muy dura. Y lo mismo, el tener una periquera, pues involucra a que ahí tienes que comer rápido, no es para que te quedes mucho tiempo. Entonces esto hace que las permanencias sean hasta de 10 minutos para que los comensales empiecen a sentirse un poco incómodos y se vayan. Y también espacios donde tú quieres que la ergonomía sea mucho más cómoda, sean espacios de convivencia. Este es un proyecto que hicimos aquí en Guadalajara, donde obviamente metimos mobiliario de Infinity, estas marcas donde al final hace que tú te sientas muchísimo más cómodo y puedas tener una estancia mucho más larga. Aquí pusimos dos tipos de bancos. Uno que no tiene respaldo para que esa zona sea para desocupar rápido y para que la gente pueda comer e irse, pero otras zonas donde pueda la gente tener estancias un poquito más largas. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Pues que los que se sientan en la barra son los que se van a tener que ir más rápido para que otras personas puedan llegar. Los que ya acapararon una zona más cómoda, pues podrían estar ahí más tiempo, pero así podemos hacer que la gente se mueva y no se quede siempre en el mismo lugar. Entonces, esto permite que de alguna manera se hagan grupos de movimientos, de personas, de estadías, de comer, y que estés cómodo, pero pues nomás lo suficientemente cómodo mientras comes y te vas. Entonces, la vista, volvemos al sentido importante sobre lo que la vista afecta y lo que nos provoca. Este es un proyecto de David Rockwell, que está en Nueva York, con quien yo trabajé algunos años, y la idea de la vista en esta diapositiva, lo que quiero explicar, es la posibilidad de ver diferentes composiciones que son complejas y que generan sombras y que nos hacen ir a buscar. Una estrategia importante de neuroarquitectura es hacer que la gente se mueva y que la gente navegue un espacio. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Al momento de generar diferentes posiciones y marcos visuales o elementos que interfieren con la vista o la perspectiva, hace que la gente quiera ir a descubrir qué hay detrás de esos elementos. Y eso es importante porque haces que la gente se mueva o haces una navegación más memorable. Entonces, eso es importante porque al final creo que una de las cosas que más nos gusta es cuando encontramos espacios que tienen cierta complejidad y que se quedaron en nuestra memoria, y es justamente por la adecuación o la buena posición de elementos que hicieron que la gente recorriera un espacio. Hay que acordarse
que la arquitectura, lo primero que tú haces para recordar algo, a veces es más fácil recordar el lugar donde sucedió el evento que el evento mismo o que las personas que conociste en el lugar. Y esto sucede porque uno cuando entra a un espacio, lo primero que hace es escanear, o sea, revisar absolutamente todo el lugar para encontrar las salidas o para ver si no hay una amenaza. Nuestro cerebro, parte de nuestro cerebro de supervivencia o cocodrilo o cerebro lagarto, es buscar la supervivencia. Entonces es saber que si hay una amenaza o algo que va a suceder aquí, saber por dónde escapar, saber encontrar una salida. Entonces eso es lo que hace nuestro cerebro. Trata de, cada vez que entramos a un espacio, siempre vamos a recordar por dónde entramos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va escaneando casi tal cual, literal, escanear dónde entré, por dónde caminé, hacia dónde volteé, para poder saber cómo voy a salir de este lugar. Y eso, para que el cerebro haga eso, tomó algunas neuronas que hicieron una sinapsis y que hicieron que estuviera bien guardado en nuestra memoria por cuestiones de supervivencia. Los eventos que sucedan después, que yo conocí a 3 o 4 personas en ese lugar o sucedió algo en el espacio, puede traerse a la memoria más rápido si recordamos dónde sucedió que a veces las personas mismas. Entonces, a veces que te dicen, ¿te acuerdas de fulanito? No, es que no me acuerdo. Sí, lo conocimos en casa de, o en el edificio tal, o en el museo. Ah, ya me acordé. O sea, porque hay principalmente estos reflejos. Entonces, pueden imaginar la importancia de la arquitectura para la memoria, para la experiencia y para la percepción humana. Entonces, obviamente nuestro cerebro recupera esta información a través de la vista y la almacena en diferentes posiciones. No voy a ahondar un poquito en esto para irnos más rápido, pero la vista también es un punto importante porque nos puede hacer cambiar nuestra experiencia. Este es un hospital de niños, para niños, un hospital pediátrico donde se dan tratamientos de quimio y diferentes tipos de cirugías, pero el lugar, si ustedes lo ven, podrían parecer más como un lugar lúdico, divertido, donde hay juegos, donde hay color, donde hay creatividad y por ende elimina la sensación de un hospital frío con azulejos, triste, monocromático, donde pues ya mi experiencia va con miedo, ¿no? Casi como entrar a un rastro versus encontrar un lugar que me trae memoria, que me trae recuerdos, que es divertido, que los colores hacen que me sienta bien, que veo juguetes, entonces que veo formas que no son necesariamente las tradicionales del hospital del pasado, sino de un hospital donde pues no me voy a sentir tan mal. Y esto es sumamente importante para la recuperación de los pacientes, porque un lugar bien diseñado, con una buena iluminación natural, sobre todo de luz solar, color y plantas, colorido, esto hace que la gente tenga mejor o más rápida su recuperación. Y bueno, pues la vista, hay unos autores, Kaplan y Kaplan, que son psicólogos, y ellos hablan sobre la teoría de la preferencia, complejidad, coherencia, legibilidad y misterio, que es lo que hemos estado hablando sobre la vista. Siempre nos llaman la atención los patrones, entonces por ende trataremos de comprender de qué se trata eso. Entonces, si nosotros utilizamos patrones en nuestros proyectos, haremos que la gente se detenga a observar, vaya y quiera ver de qué se trata o cómo funciona eso. A mí me gusta hablar de patrones cuando queremos hacer un elemento del diseño. En proyectos comerciales se usa mucho en restaurantes, donde tú quieres que la gente se tome ahora con Instagram, te tomes un selfie o vayas a ese lugar, porque al final se convierte en estrategia de mercado, que te digan dónde esté ese lugar, se ve interesante, quiero ir. Y es a través de estos patrones o estas celosías o estos elementos que volvamos algo complejo para llamarle la atención a la gente y vaya. Pero también es importante la coherencia y el orden. Este es el Salk Institute de Louis Kahn, de lo que hablamos hace un momento, sobre esta vista o este enmarque visual hacia la playa, ¿no? O sea, hay una coherencia, un orden, un equilibrio entre los objetos, una simetría. También la legibilidad sobre lo que vemos. En este caso, ustedes ven un edificio contemporáneo, pero hay un elemento que hace que puedas comprender de qué se trata. Digo, a pesar de que tengo ahí el texto de que es una iglesia metodista, es una iglesia cristiana, porque hay una cruz muy obvia, en una forma de torre, y es una asamblea, es un espacio abierto. Entonces, ¿qué me dice? El puro edificio, al momento de yo encontrarme con él, podría intuir que se trata de una asamblea, de una iglesia, y por la forma de la cruz pudiera definir que es cristiana. Entonces, ya hay una legibilidad sobre la imagen mental, sobre el recuerdo, sobre lo que yo ya tengo en mi mente que quiero identificar en el edificio.
También lo que hablábamos hace un momento, esta idea del misterio o intriga, trata de que nosotros con elementos arquitectónicos podamos lograr cierto enfoque hacia que la gente quiera ir a explorar. Y cuando nosotros estimulamos la exploración sucede a través de la luz y la sombra. O sea, en esta imagen que les muestro es el mismo Instituto SAL de Louis Kahn y me parece sumamente interesante porque tú no puedes quedarte parado viendo esto. Está lindísimo para la foto y le tomas la foto y dices es un encuadre perfecto, simétrico, me encantó. Pero no puedes nomás hacer eso e irte. Te obliga a querer ver qué hay en cada uno de estos momentos en los que la luz entra a través de estos muros. Eso es sumamente interesante para la arquitectura y para nuestro cerebro sobre todo porque estimulas a las personas al movimiento, a querer ir a explorar por ese misterio, por la intriga, por ir a ver qué hay allá abajo en ese balcón, que se ve un balcón y además entra la luz solar y luego vuelve a haber oscuridad y luego luz. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ir a ver qué hay, ¿no? Y somos bien curiosos, que la curiosidad mató al gato. Y bueno, pues en cuanto a vista y tacto que hablamos en un momento, hay esta parte de sinestesia. Hablamos de sinestesia como imágenes que se mueven, ¿no? Esta posibilidad de que hay algo que me invita a que cada vez que yo me voy desplazando en el espacio o en el edificio, para cualquier lugar, la vista nunca va a ser la misma. Siempre va a haber, nunca va a haber monotonía, siempre va a haber un montón de información a mi alrededor que me va a obligar a seguir recorriendo, que me va a obligar a seguir explorando esta arquitectura. Yo creo que eso es de lo más importante, porque hay que pensar en escaleras, en muros, y ahorita hablo de la función oblicua, les explico qué se trata, superficies, dimensión, etcétera, etcétera. En este caso, y me gustaría más bien ya brincarme a la siguiente parte, que es la arquitectura cognitiva, pero no sin hablar sobre los efectos también que puede ocasionar el inclinar un muro. O sea, esto puede ocasionar vértigo en muchas personas. Entonces hay que también entender realmente lo que sucede cuando nos desplazamos en un lugar que tiene una diagonal, lo que puede ocasionar es vértigo. Y finalmente, para ir cerrando, hablaremos de arquitectura cognitiva, que ya son algunas estrategias específicas. Una es bordes, otra es patrones, que lo acabamos también de mencionar, otra es las formas como simetría, jerarquías, curvas y complejidad. Otra que es bien importante es la narrativa, o sea, qué me dice el edificio, cómo se planeó y cómo se diseñó. Y de las más importantes actualmente es la naturaleza como contexto, cómo traigo la naturaleza al contexto. Borde significa todo lo que me rodea, todo lo que yo veo alrededor, en dónde está limitado para yo poder ir a explorar, ¿no? En este proyecto hicimos lo mismo, o sea, jugamos con una serie de elementos que hacían que la gente se desplazara de la parte central de las oficinas fuera estos bordes que al final tenían estos elementos que hacían que la gente fuera y se sentara, trabajara desde otros puntos, pero no dejar de pensar en los bordes del edificio. Aquí vemos Disney, esta es una anécdota nada más, todas las fachadas de Disney, en la parte de arriba la escala es un tercio de lo que realmente sería, porque simplemente lo que se trata es de visualizar más alto el edificio. Entonces a través de estos bordes, lo que estoy haciendo es concentrar la mirada sobre ese castillo, que en realidad es pequeñito, pero por la escala que se redujo en las segundas plantas de toda esta calle a una tercera parte a 3/4 partes de la proporción correcta, hace que el edificio pareciera que está altísimo y es gigantesco y que es el último objeto que yo vería en el landmark, ¿no? Eso es súper importante, cómo en nuestro cerebro está jugando esta idea de que el castillo de Cenicienta es muchísimo más alto de lo que en realidad es, y esto es porque se redujeron estos bordes, las escalas de estos bordes para enfocar la vista hacia Disney. Los patrones pueden ser esto. Si yo les muestro esta imagen, dicen, pues es este niño, ¿no? Pero si esa misma imagen la pongo como es, algo extraño. Esto se llama pareidolia. Es poder ver diferentes, es ver siempre rostros en cualquier lugar donde nos encontramos. Y esta es otra estrategia, porque curiosamente en mercadotecnia se utiliza que se haga una proporción a manera de caras para que la gente le llame la atención y voltee a ver de qué se trata eso. Otro patrón importante es el número de oro, la sección áurea, ¿no? Que creo que todos los arquitectos la conocemos. Por alguna razón, este es uno de los elementos más importantes sobre cómo nosotros visualizamos. Y esto significa el rectángulo que nosotros visualizamos normalmente
hasta el punto angular más amplio de nuestra vista, es casi siempre un rectángulo. De alguna manera, todo lo que tiene la sección áurea nos llama muchísimo la atención. Digo, ahora lo vemos en los televisores, los aparadores. En la sección áurea es muchísimo más atractivo para el ojo humano. La otra es simetría bilateral, o sea, es buscar la simetría, porque nosotros como somos simétricos, un ojo de un lado, un ojo del otro, siempre estamos tratando de buscar simetría, porque lo que nosotros tenemos en una mitad, tenemos del otro lado. Entonces, casi siempre creemos que la composición de belleza parte de un equilibrio entre un lado y el otro lado. Y eso es básico, ¿no? Obviamente nos llaman las curvas, la complejidad, el contexto, poder entender qué hay alrededor, las luces y las sombras, son elementos importantísimos. Este me gusta mostrar, este es Alejandro Saera Polo, y es la terminal del ferry en Yokohama, porque aquí hay algo muy chistoso. Esto, Paul Virilio y Claude Porén, en los 70s, hablaban sobre una teoría que se llama la función oblicua, donde hablaban de que los edificios serían más dinámicos si los hiciéramos no en 90 grados, no los muros no perpendiculares al suelo, y que podría haber una forma de explorar de una manera más natural la arquitectura. Este edificio justamente no tiene ningún muro 90 grados o perpendicular al suelo. Todos los muros son diagonales o angulares. Y lo que pasa, y es un efecto muy chistoso, porque tú no puedes tomar una foto a nivel del ojo humano en el suelo, porque nunca vas a encontrar en la fotografía un elemento que detenga o que enmarque lo que estás fotografiando, ya que tu vista se fuga. Entonces, pareciera que es un constante fluidez o dinamismo en el espacio que lo hace realmente interesante. La narrativa es contar la historia de lo que estás haciendo. La manera en que una persona se apega más a un proyecto es a través de encontrar un diálogo narrativo que le haga una conexión sensorial. Este proyecto es de David Rockwell y él habla de una conexión sensorial entre el chef y lo que vende, y Japón. Entonces él dice, bueno, pues introducimos estos elementos del diseño que son un recuerdo de la villa de pescadores en Japón, donde las conchas de mar, las algas de la playa, de las olas, lo que se genera, la arena, es un elemento importante para la memoria y para poder contarlo a los comensales. Yo hice un ejercicio similar donde traje en un proyecto regional de un restaurante de comida local en Ciudad Guzmán, donde me basé en la feria, en las fiestas patronales, donde utilicé el color del papel picado, los colores los introduje en el piso. Y de alguna manera invitamos también artesanos para lograr una narrativa y mostrarle a la gente que iba a conocer este restaurante, que iba a visitar este restaurante, el apego sobre lo regional o sobre esa misma ciudad. Incluso la imitación de la estación del tren en la misma arquitectura del edificio. Estos elementos simbólicos que eran importantes para el pueblo, llevarlos a la construcción de este restaurante con esta arquitectura de referencias muy locales, muy tradicionales, el color y las formas. Y finalmente la biofilia, ¿no? Que se trata de hablar de introducir la naturaleza en los edificios. Ya tenemos que pensar que durante muchos años esta arquitectura limpia, clínica, que pudo haber funcionado en un momento, ya no es relevante si nosotros no introducimos la vida y las plantas y los materiales. Y esto también tiene efectos importantes sobre nuestro comportamiento y nuestro cerebro e incluso nuestra salud mental. Entonces, ahora la introducción de plantas naturales, no artificiales, en los espacios interiores se ve con mayor frecuencia justamente por esta relación, que nosotros somos seres humanos, ¿no? Necesitamos el contacto de las plantas, necesitamos ver el verde y que incluso afecta en la manera en cómo nosotros vemos los fractales y podemos reconocer si es una planta o es un plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante la naturaleza como contexto. Y bueno, pues para finalizar, la neuroarquitectura es una disciplina que nos invita a investigar los efectos del ambiente construido y los estímulos que se manifiestan en nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Nos ayuda a encontrar mejores respuestas de diseño, arquitectura, hábitos y para nuestro bienestar físico y mental. Nos proporciona herramientas para mejorar nuestros mecanismos generadores de experiencia, pero no solo de lo funcional, sino de lo sensorial y lo neuronal. Bueno, pues aquí termino yo con esta charla. Les agradezco muchísimo que estén conmigo. Y ahora voy a mostrarles, a ver, permítanme.
Sí, ahora vamos a mostrarles un slide de una dinámica que se va a hacer, ¿no? ¿Quieres platicarla? Muchísimas gracias, Luis. Una pregunta. ¿Tienes tiempo para algunas preguntas? Sí, claro que sí. De hecho, sí, te Claro que decía, sí. todavía Bueno, tengo... entonces, si quieres, explicamos el giveaway y luego entramos a la sesión de preguntas. ¿Te Me parece, parece? Súper, me parece muy bien. Buenísimo. súper. Para explicarlo regreso yo. Gracias, Luis. Y gracias, Mariana. Chicos, les tenemos una sorpresa de parte de equipos comerciales y de Grupo Requies. Es una dinámica para hacer un giveaway de una silla Gio, que es como la que aparece ahorita aquí en sus pantallas. Es una silla que está muy padre para uso en interior o en exterior. La pueden colocar en su terraza o dentro de su casa, departamento, lo que sea. Entonces es bien sencillo, los vamos a invitar y a que vean los pasos. El primer paso para poder participar es que nos sigan en nuestro perfil de Instagram en equipos comerciales. Las instrucciones las van a poder encontrar, de hecho, si van a nuestro sitio, por si no las alcanzan a tomar un screenshot o apuntarlas, ahí las pueden ver. Entonces, síguenos en Instagram, en equipos comerciales. El punto 2, en nuestro feed y en nuestros stories vas a encontrar una plantilla en blanco en la que te invitamos a que tomes un screenshot y escribas qué fue lo que más te gustó o te sorprendió o no sabías del webinar y la charla que tuvimos con Luis Otón. En esta la tienes que publicar como un story etiquetándonos a equipos comerciales y la Vence Design Furniture. Entonces, acuérdate, puedes tomar un screenshot para que tengas todos los datos o en nuestro Instagram lo puedes ver. Una vez que publiques tu Instagram, tu story en Instagram, vas a partir de mañana podernos buscar tu story, lo vamos a poner en nuestro feed como una publicación, como un post. Entonces, va a ganar la publicación o post que tenga más compartidos. Y acuérdate cómo puedes darle compartir, le picas debajo de la publicación en el botoncito que es como un avión de papel. Entonces, para que invites a tus conocidos, familia, a todo el mundo, para que comparta esta publicación como un story en sus perfiles. Y mañana, más o menos a las 3 de la tarde, vamos a verificar cuál fue la publicación que tuvo más compartidos y publicaremos en un live story o en un live stream de Instagram, publicaremos el ganador mañana. Entonces, bueno, pues anímense para que puedan compartirnos qué fue lo que más les gustó y se puedan llevar esta silla. Listo, chicos, pues regresamos para que puedan ver ahora las preguntas y respuestas. Muy bien. Buenísimo. Me quedo con, a ver, tú me haces, ¿quieres que quite ya la imagen y nos quedamos en las cámaras o qué? O si quieres en la presentación, por si te quieres regresar a alguna diapositiva en lo que te hacen las preguntas, ¿te Perfecto. parece? Tú hazme las preguntas. Entonces, primero, Rita Álvarez nos está preguntando, ¿cómo impacta la nueva normalidad en la neuroarquitectura? O más bien, ¿cómo adaptamos estas experiencias con los nuevos protocolos? Fíjate que ese ha sido todo un tema. Incluso hace unos días hablé sobre un seminario de la normalidad o el restaurante, en particular los restaurantes y bares, que es el tema que a mucha gente le interesaba, post-COVID, ¿no? Y una de las cosas que se determina es qué necesitamos nosotros como seres humanos, tener seguridad, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante como seres humanos es sentirnos seguros en donde nos encontremos. Y esto involucra un montón de otros factores como la salubridad, como los lugares donde preparamos comida, como cómo nos vemos con otras personas, qué tanta cercanía tenemos con alguien más. Yo sí creo que tenemos que hacer una reflexión como arquitectos sobre lo que estábamos haciendo antes, sobre todo en las cuestiones de entender los proyectos desde el aspecto económico, modelos de negocios, pero también sobre la experiencia para las personas. Las casas han cambiado y tendrán que modificarse el uso y las actividades que teníamos en la casa, habitación o las residencias. Las oficinas han cambiado, o sea, no podemos ya ahora diseñar una oficina como las diseñábamos. Nos hemos dado cuenta que la gente es eficiente estando también en casa. Y entonces la casa va a tener que empezar a transformarse para estos espacios de trabajo, de convivencia. Los restaurantes tendrán que evaluar y mostrarle a la gente seguridad en lo que hace. Entonces, creo que principalmente
nuestro objetivo es entender qué es lo que sucedió en estos momentos de pandemia y cómo podemos aprovechar esas oportunidades para hacer cambios en nuestros hábitos, tanto alimenticios como sociales y de diseño, ¿no? O sea, en cualquiera de los ámbitos, pero principalmente enfocándonos en la seguridad de las personas, ¿no? En la emoción o en los sentimientos que causa la seguridad, ¿no? Sentirte bien en un lugar. Sí, claro, tienes toda la razón. Ahora, Alejandra Rodríguez pregunta, ¿cómo la neuroarquitectura considera en el usuario el fenómeno físico, el mecanismo fisiológico y la asociación psicológica que vive en el espacio? Digo, es como muy complejo, ¿no? Pero poderlo entender es que, acuérdate que no es, la neuroarquitectura, incluso hasta puede que haya un error de pensar que la neuroarquitectura como concepto es exclusivamente neurociencia. En realidad nosotros, o lo que estamos tratando de investigar es el comportamiento humano. O sea, tratar de entender qué es lo que sucede en nuestros estímulos o nuestras reacciones o nuestro comportamiento dependiendo de dónde nos encontramos, dependiendo de la luz, dependiendo de la temperatura, dependiendo de todos los factores que percibimos. Entonces, una parte importante de poder entender cómo poder traer o qué es lo que sucede en nuestro cerebro es primero tratar de entender los estímulos que generamos para poder determinar qué sucedió con el comportamiento. Te pongo un ejemplo. Hay un estudio que habla sobre el aprendizaje en los niños de primaria. Y entonces les ponen dos salones a experimentar. En un experimento ponen niños donde la iluminación del espacio es con ventanales hacia el exterior y donde entra la iluminación natural del sol. O sea, hay luz del sol. No quiere decir que les dé a ellos, sino que hay luz natural, sin afectarles la forma en que trabajan, o sea, no con el sol ellos encima, sino bien. Y con plantas y viendo a la vegetación. Y hay otro salón donde hubo niños, donde las ventanas son cortitas, pequeñitas, altas, donde los muros están cerrados y donde la iluminación es artificial. El grado de aprendizaje y de creatividad en los niños que tuvieron la mejor iluminación del sol y viendo hacia el exterior, viendo hacia la naturaleza, es mucho mayor en el rendimiento de aprendizaje que aquellos niños que estuvieron confinados en una escuela como las que conocemos públicas en México, ¿no? O sea, totalmente cerrada y de 4 paredes y no ver al exterior. ¿Qué sucede con esto? Que hay una relación importante entre cómo nuestro cerebro, las reacciones químicas de nuestro cerebro, reaccionan frente a la intensidad de luz, porque la intensidad de luz está reflejada en nuestra retina y la retina libera cierta cantidad de hormonas y lleva la información de nuestro cuerpo para definir endorfinas si nos sentimos bien. Cuando nos sentimos bien hay más capacidad creativa y más capacidad receptiva. En un lugar donde la luz no es así, donde la luz nos puede ocasionar algo de estrés, se reduce la cantidad de endorfinas o de grados de felicidad que nos pudieran hacer más receptivos sobre el ambiente, sobre el conocimiento. De la misma manera, al sacar unos niños de un salón a otro, o sea, los cambios fueron iguales, ¿no? Incluso lo que aprendes es más fácil que lo recuerdes en el salón donde lo aprendiste. No sé si por ahí pudo haber estado la respuesta sobre lo que preguntaban. Sí, creo que sí. Si no, de todas formas nos pueden poner comentarios. La siguiente pregunta sería, ¿cómo lograr cambiar la percepción de un espacio mediante la neuroarquitectura en espacios sobrios? Por ejemplo, en un cementerio. Fíjate que ese es otro tema, ¿no? O sea, la sobriedad no quiere decir que esté peleada con la neuroarquitectura. ¿Cuál es el estímulo que tú quieres ocasionar? Quizás en un cementerio, si lo que quieres es el recuerdo, es la tranquilidad, quizás el paisaje es el elemento más importante para trabajar en un cementerio, ¿no? O sea, el poder determinar que la gente o entender al usuario que va a ir a llorarle o a recordar a la persona que murió, ¿qué necesita esa persona para sentirse bien, para sentirse en paz o para sentirse tranquilo? Quizás la sobriedad juega un papel importante, pero también jugaría un papel importante la materialidad, la temperatura del espacio, la luz natural, la vegetación. Y si nosotros queremos darle la tranquilidad, por ejemplo, en un cementerio a una persona, o
compartir la pena, quizás lo ideal es otorgarle espacios que le permitan sentirse bien, ¿no? En un lugar donde comparten la pena. Otro ejemplo sobre eso, fíjense, hay un estudio sobre personas que les dan malas noticias por una enfermedad en un consultorio donde el paciente recibe la información en un consultorio donde está sobrio. Digamos que yo soy el médico, tú eres mi paciente y tengo estos cuadros y tengo este muro sobrio. Si yo tuviera una ventana con vegetación o por lo menos algo que me llamara la atención hacia un paisaje de tranquilidad, una vista al mar o una pintura del mar, pudiera ser menor el impacto el impacto de la pena de recibir una mala noticia que un muro blanco con los títulos del doctor. ¿Me explico? Entonces, que se ha determinado que la tranquilidad puede estar en que la gente esté viendo hacia la ventana y vea que hay futuro o vea que hay, ¿sabes? Como que hay otras cosas o que vea la paz de poder ver lo verde de la naturaleza. Entonces, ¿hay alguna razón por la cual nosotros como seres humanos, el cielo y la naturaleza nos da paz y nos da tranquilidad? Y la luz solar, porque somos humanos, o sea, no podemos estar todo el tiempo frente a lámparas de LED, ¿no? O sea, tenemos que tomar el sol, tenemos que entender que hay una química reactiva sobre nuestra piel con respecto a la luz natural, al sol, no necesariamente de las lámparas. Sí, totalmente de acuerdo. Luego, Mónica nos pregunta, ¿qué autores o bibliografías sobre neuroarquitectura recomiendas? Bueno, hay muchos autores. Yo les recomiendo literalmente a Amazon. Está Christopher Metzger, que tiene un libro sobre neuroarquitectura. Está John Ebenhart, que lo mencioné al inicio. Está John Seisel, que habla sobre diseño y comportamiento. O sea, hay muchos libros de neuroarquitectura que vale la pena que se metan al ANFA, que es el Academy for Neuroscience of Architecture en San Diego. Desafortunadamente no hay mucha información en español, pero creo que ya la gran mayoría de las personas habla inglés y pudiera encontrar mucho más información en libros. Pero al teclear neuroarquitectura, también hay muchas cosas que no me gusta ser muy crítico o sangrón, pero hay muchas cosas que no valen la pena. Yo creo que vale la pena siempre buscar academias, universidades, lo que ustedes están haciendo, o sea, buscar realmente las fuentes académicas serias, o por lo menos del .edu, ya saben, o .org, y no solamente irse al Wikipedia o a información que pues a veces no es válida, ¿no? Sino buscar autores, y un autor te va a llevar a otro, y a otro, y a otro. A mí es lo que me ha pasado. O sea, estoy leyendo un autor y digo, ay, ahora ¿quién es esta persona? Entonces me meto a googlear, me meto a Amazon, tiene este libro, ok, aquí lo mencionó, pues cómpralo. Y entonces es ir leyendo de los mismos autores, vas viendo más y más y más. Y bueno, hay una cantidad, nos falta mucho todavía también, ¿no? Pero bueno, ya hay información. Buenísimo, Luis. Y ya por último, Mariana nos pregunta, bueno, te voy a leer todo. Me interesa mucho el tema. ¿Crees que haya un campo de trabajo o áreas de oportunidad en México en cuanto a investigación de la neuroarquitectura y no solo en su aplicación práctica? ¿Crees que es necesario que se amplíe el conocimiento sobre esto en la población en general? Sí, mira, una de las razones por las que yo hago esto es justamente para poder compartir lo que está sucediendo con nuestro cerebro y con nuestro comportamiento, porque al final es un bienestar, ¿no? Yo sí creo que no es un tema de unos, neuroarquitectura debe ser, o la neurociencia, o entender lo que sucede en el cerebro tiene que estar en todas las universidades como parte del currículum formativo en todos los arquitectos. Creo que es nuestro deber como arquitectos saber de psicología cognitiva, saber qué sucede con nuestro cerebro, porque esto no es pseudociencia, esto es información verídica de universidades, de que esto está sucediendo y no lo hemos estado tomando en cuenta durante muchos años. Afortunadamente, de hace 10 años a la fecha, abunda la información, los neurocientíficos están con toda la disponibilidad de compartir la información con los arquitectos. Desafortunado porque nuestro conocimiento, nuestra educación no está muy enfocada a la ciencia exacta o a la psicología cognitiva.
entendemos el usuario, lo estudiamos y lo analizamos y hacemos metodología científica y vamos y encuestamos, pero medir resultados es lo que todavía nos cuesta. Y la medición de resultados se demuestra con ciencia. Entonces, sí, sí debe estar ahí, sí debe estar en todos, no nomás unos cuantos, no es privativo ni para el intelectual que quiera verlo, es obligatorio para todos los arquitectos, o sea, es ya una obligación que sepamos de esto, o sea, y que tengamos que aplicarlo ya. ¿Que hay campo? Está abriéndose. O sea, pero el campo va a ser como de los arquitectos. O sea, yo no lo veo esto como una especialidad, lo veo como una añadidura, una parte extra que todos debemos de conocer, no solamente un especialista. Habrá alguien que haga investigación, pero todos debemos de tener ese conocimiento. O sea, ya, es de ya, de ahorita. Sí, claro. Sí, es básico. Es Bueno, correcto. pues muchísimas gracias, Luis. Creo que son todas las preguntas. Muchas gracias porque creo que todos aprendimos muchísimo y estuvo muy interesante. Y en nombre de la Escuela de Arquitectura y especialmente de Rodrigo, pues felicidades. Agradecemos que compartieras tus conocimientos, tu tiempo y por todo tu apoyo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Posgrados Anáhuac, a equipos comerciales y a Grupo Requies por esto. Y bueno, pues seguimos en contacto. Ahí están las redes sociales para quien guste seguirnos con Design Belly and Brain o en mi mismo Instagram, LBS Arquitectura. Y bueno, sigan las redes sociales de Posgrados Anáhuac Querétaro y de equipos comerciales y de Grupo Requies. ¿Va? Y les agradezco mucho. Y bueno, pues ahí está yo también tomando si tienen preguntas en Instagram o lo que sea, encantado de contestar. Muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos.